Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y transmitido a través de la señal de JNE-TV. Soy Nadia Iriarte y los acompañaré durante la emisión del presente programa. Los invitamos a ver la presentación del libro La Constitución Peruana Comentada, obra de Luis Felipe Villarán y presentada en la Feria Internacional del Libro. En la reciente Feria Internacional del Libro realizada en nuestra capital, el Centro de Estudios Constitucionales del TC presentó la obra La Constitución Comentada de Luis Felipe Villarán, donde el autor analiza la Carta Magna de 1860. Estamos a puertas de cumplir el bicentenario y es necesario rescatar una serie de documentos que forman parte de nuestra historia, y entre ellas ciertamente los textos de derecho constitucional, los libros a través de los cuales se han explicado las diversas constituciones, es ya una poderosísima razón para justificar una nueva edición. Creo que entender la impronta que está detrás de su edición y el interés que seguramente pueda suscitarse en ustedes de la lectura de este libro tiene que ver un poco con la trayectoria, lo que representa Luis Felipe Villarán en el ámbito del constitucionalismo peruano. Este libro fue publicado al final del siglo XIX, en el año de 1899, y por tanto yo podría decir perfectamente que este libro representa una suma, representa una síntesis de la evolución del pensamiento de los profesores de Derecho Constitucional. La obra fue publicada por primera vez en 1899 y constituyó en su época un libro de consulta obligada para los estudiantes de Derecho y abogados. No olvidemos que esta obra, los comentarios a la Constitución de 1860, tiene como punto de inicio que se escribe, digamos, a inicios de la República Aristocrática y, por cierto, en pleno desarrollo del constitucionalismo pragmático, ¿ok? Y además tiene como punto de referencia muy importante que es una etapa, si se puede llamar, de conciliación, porque los estudiosos de la Constitución de 1860, que por cierto es la más longeva que hemos tenido en el Perú, como Javier Vargas, señala que es la expresión de la más cabal ecuanimidad. El libro forma parte de la colección Biblioteca Constitucional del Bicentenario, que integran el trabajo de Toribio Pacheco, Cuestiones Constitucionales, y el curso de Derecho Constitucional de José Silva Santisteban. Pero hemos estado organizados por grandes ideas y son comentarios además de orden comparativo también. Va para atrás en el tema constitucional peruano y va describiendo cómo se ha ido cambiando el pensamiento constitucional peruano a partir de la Constitución del 60, pero ojo, él escribe a fines del siglo XIX, con lo cual también los cambios constitucionales posteriores él los asume. Entonces es bien interesante porque no solamente está comentando, sino uno está viendo una historia comparada con las otras constituciones. Villarán, y eso lo dice, si no me acuerdo, Núñez, tuvo un gran aprecio por dos constituciones antagónicas para muchos de nosotros, que es la de 1879 y la de 56, la liberal, ¿no? La autoritaria y la liberal. Yo creo que estudiando estas constituciones uno va apreciando, cuando uno compara unas con otras, cómo va cambiando el pensamiento o cómo van cambiando conceptos. Por ejemplo, cuando discute cómo se utiliza el concepto de nación, él dice, ojo, este concepto de nación en verdad muchas veces puede ser concebido como nosotros pensamos el Estado actualmente. Él define nación como nosotros ahorita pensaríamos como un grupo de personas con una misma lengua, con un mismo afecto, con una misma historia, etc. En la primera parte del texto se desarrollan los conceptos de nación, Estado, integridad territorial e independencia. La segunda parte está dedicada al estudio de la relación entre las personas y sus derechos individuales, mientras que al final se analizan las relaciones entre ciudadanos y el poder público.
El Perú celebró sus 195 años de independencia. Los magistrados del Tribunal Constitucional participaron en diversas actividades conmemorativas. Los magistrados del Tribunal Constitucional participaron en los diversos actos conmemorativos por el 195º aniversario de nuestra independencia. Asistieron a la misa Ite Deum oficiada por el cardenal Juan Luis Cipriani, al Congreso, donde el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, dirigió su mensaje a la nación, y a la gran parada y desfile militar. De otro lado, el Pleno del Tribunal Constitucional dejó al voto en sesión realizada en la ciudad de Arequipa 16 vistas de causa, 7 procesos constitucionales de amparo, 8 de habeas corpus y 1 de habeas data. Se dan por vistas dichas causas y quedan al voto y concluye la audiencia. Muchas gracias a los señores abogados y público en general. El asesor jurisdiccional Gonzalo Muñoz nos explica en la siguiente nota qué es el proceso constitucional de habeas data. El proceso constitucional de habeas data es un proceso constitucional bastante, digámosle, célere, destinado a la salvaguarda de 2 derechos fundamentales en concreto. El primero es el derecho de acceso a la información pública, que está garantizado expresamente en la Constitución en el numeral 5 del artículo 2. Adicionalmente sirve para garantizar o efectivizar el derecho fundamental a la autodeterminación informativa. El derecho de acceso a la información pública, conforme ha sido señalado en reiterada jurisprudencia del tribunal, consiste en el derecho del ciudadano de acceder a toda aquella información que conste en registros, en almacenes, que conste en acervo documentario del Estado, y adicionalmente toda aquella información que conste en registros de entidades privadas, siempre que la misma guarde relación con servicios públicos que en principio corresponden ser brindados por el Estado, pero que sin embargo el Estado lo ha delegado a particulares. También es posible acceder a información pública de empresas privadas, siempre que versen sobre aspectos en los cuales estos privados ejerzan funciones administrativas. También es necesario hacer la precisión adicional. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional también incluye como sujetos pasibles de ser interpelados a través del proceso de habeas data respecto de este derecho fundamental a situaciones en las cuales se trate de empresas estatales, dado que, son empresas que manejan fondos públicos. En lo concerniente al otro derecho fundamental, que es el derecho de autodeterminación informativa, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado de manera consistente, uniforme y reiterada de que versa sobre toda aquella información que en realidad tiene el carácter de privado, que concierne a un titular de la misma. Entonces el titular tiene derecho a acceder a toda aquella información que le concierne. Pero adicionalmente a esto hay que hacer una precisión. Respecto de este derecho fundamental, no solamente el particular tiene derecho a acceder a la misma, tiene derecho a actualizarla, y no solamente eso, sino a pedir que, se fundamente o, a que se actualice y, de ser el caso, que se enmiende. El proceso constitucional de habeas data, como el resto de procesos a través de los cuales se tutelan derechos fundamentales de carácter subjetivo, más conocidos como procesos de la libertad, inicia en el Poder Judicial. La segunda instancia es la Sala Superior y finalmente, en caso la resolución que en segunda instancia sea denegatoria, esto es, improcedente o infundada, es posible que pueda ser impugnada mediante un recurso de agravio constitucional y que el tribunal lo conozca, siempre que pase el filtro del presidente Vázquez Romero. Existe un plazo para la presentación de la habeas data y que es 60 días. Sin embargo, hay que hacer una acotación bastante importante. El cómputo del plazo dependerá, si estamos hablando del derecho de acceso a la información pública, en un momento diferente que si estamos en el supuesto del derecho de autodeterminación informativa. En líneas generales lo describo de la siguiente manera. Tratándose del derecho de acceso a la información pública, el cómputo del plazo para interponer la demanda recién empieza a computarse desde
10 días contados desde la fecha de recepción del pedido de acceso a la información. Ahora, hay que hacer una acotación adicional. En caso la administración o quien fuera emplazado a cumplir ese derecho no dé una respuesta, estaremos hablando de una omisión, y tratándose de omisiones el plazo no empieza a computarse. Ahora bien, tratándose del derecho de autodeterminación informativa, el Código Procesal Constitucional establece un plazo más corto, solamente establece 2 días. Igualmente, en caso no se dé una respuesta, estaremos hablando de una omisión, y tratándose de omisiones, el Código Procesal Constitucional establece de manera expresa que no empieza a computarse el mismo. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Conozcamos su importancia y las labores que cumple en el siguiente informe. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. En los programas de formación y capacitación que promueve, convoca a profesionales del derecho a fin de otorgarles una formación académica especializada que les permite incrementar y actualizar sus conocimientos. Por otro lado, dentro de su actividad editorial destaca una serie de publicaciones que, desde luego, inciden en la temática constitucional, aunque ahora se ha proyectado un impulso vigoroso a su dimensión multidisciplinaria, bajo la convicción de que el derecho no es un compartimiento estanco, sino una disciplina que dialoga no solo con el arte, sino con otros saberes sociales. Por ejemplo, recientemente publicó La Constitución Comentada, del jurista peruano del siglo XIX, Luis Felipe Villarán. Entre los diplomados que dicta el SEC están los de argumentación jurídica, teoría e interpretación de los derechos fundamentales, derecho procesal constitucional y constitucionalización del ordenamiento jurídico, además de los cursos y conferencias dictados por connotados especialistas. Todos estos cursos, diplomados y seminarios comenzaron a dictarse también de forma virtual a nivel nacional, a través de una moderna plataforma informática. Entre abril y julio se realizó el primer curso de especialización sobre derechos fundamentales, con temas de gran trascendencia como teoría general de derechos fundamentales, derechos a la igualdad y a la no discriminación, libertades de información y expresión, derechos sociales y debido proceso. Participaron abogados, jueces, fiscales y docentes universitarios de distintos lugares del país. El director general del SEC, magistrado Carlos Ramos Núñez, consideró que este es un importante avance en el objetivo de proyectar la labor que realiza el Tribunal Constitucional, no solo hacia la comunidad jurídica, sino a la sociedad en general. Otro de los retos que tenemos en la presente gestión institucional es aumentar el número de publicaciones, concretar la creación del fondo editorial del TC e impulsar un mayor acceso público a nuestra biblioteca. Nos encontramos con el magistrado Carlos Ramos Núñez, director general del Centro de Estudios Constitucionales, con quien conversaremos sobre la labor que viene realizando. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal, Nadia? Un gusto saludarle. Igualmente, doctor. ¿Qué labor cumple el Centro de Estudios Constitucionales? Bueno, el Centro de Estudios Constitucionales cumple básicamente 4 labores, ¿no? Yo diría que una de las más importantes consiste en la labor de capacitación. Se capacitan abogados, eventualmente también a otras personas de otros oficios, como por ejemplo podrían ser periodistas,
¿no? Pero, o público en general que tenga un interés en conocer la Constitución y sus derechos. Esta capacitación incluye diplomados, incluye también conferencias, incluye cursos, ¿no? Y además en los últimos, a partir de este año, hemos implementado una plataforma virtual, ¿no? Porque hay una demanda muy grande, ¿no? Los cursos hasta hace poco tenían un carácter local, ¿no? Hasta cierto punto limeño, centralista. La idea es zafarnos de eso sin perjuicio de seguir dictando cursos en Lima, pero llegar a otras ciudades como se ha hecho, bueno, Arequipa, que es sede legal del Tribunal Constitucional, pero en virtud a la plataforma virtual podemos llegar a cualquier lugar del Perú y de hecho lo estamos haciendo, ¿no? Estos cursos han tenido mucha acogida a nivel nacional. Naturalmente, ¿no? Hay un gran interés, un gran entusiasmo. Esperamos además potenciarlos porque hay un interés enorme por parte de la comunidad, tanto académica como la comunidad en general, ¿no? ¿Y qué temas se abordan? ¿Cuáles son? Mire, por ejemplo, hay cursos de argumentación jurídica, tenemos cursos de procesal constitucional, tenemos cursos sobre los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, en fin, cursos de procesal, cursos de derecho constitucional también vinculado a los derechos constitucionales, los derechos fundamentales. Cuidamos de que los profesores sean los mejores del medio y también profesores que llegan del extranjero, ¿no? Y es un centro de estudios en verdad bastante prestigiado, también gracias a la labor de los funcionarios que llevan a cabo una labor a mi juicio loable. Bueno, la segunda área tiene que ver con las publicaciones, ¿no? El Centro de Estudios Constitucionales publica, por ejemplo, la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional. Este tomo que vemos aquí, que es tan pesado, dicho sea de paso, no es un arma de defensa, sino es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es una forma de defensa también, pero en este caso jurídica. Bueno, este tomo será presentado en el mes de septiembre, el 20 de septiembre. Y bueno, es a la fecha el tomo 7 de jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional y comprende la jurisprudencia del Tribunal entre junio del año 2014 a diciembre del año 2015. ¿No? Durante su gestión se han publicado diversos libros, tienen diversas secciones. Una de ellas es la Biblioteca Constitucional del Bicentenario. ¿Podría comentarnos sobre esta serie? ¿Qué libros comprende? ¿Qué libros han sido publicados? ¿Cuáles faltan por publicar? Claro. Bueno, hay la idea de que la Constitución, es básicamente es lo contemporáneo, es lo actual. Es cierto que la Constitución tiene que ver con el presente, pero esa es una faceta de la Constitución, porque si la Constitución no hundiera sus raíces en el pasado, no se vinculara a una tradición, no sería una verdadera Constitución. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es ir al rescate, ir a la recuperación de libros de derecho constitucional publicados en el Perú durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces, decidimos crear, con miras al Bicentenario, una biblioteca de clásicos del constitucionalismo que esté integrada por 3 tomos. A la fecha, ¿no? Van a publicarse otros. Por ejemplo, tenemos acá Cuestiones Constitucionales de Toribio Pacheco. Este texto, que fue publicado el año 1853, es un análisis de las constituciones del Perú, desde la de San Martín de 1823, la vitalicia de Bolívar de 1826, la de Luna Pizarro de 1828, la de 1834 y finalmente la Constitución que analiza en ese momento vigente, la Constitución Conservadora de 1839. Bueno, pero además el libro de Toribio Pacheco no es solamente un texto legal, es también un estudio de la realidad del país. Es decir, Jorge Basadre decía que el libro más importante del Perú del siglo XIX era el diccionario de Francisco García Calderón, y era un diccionario de legislación. Yo diría que el libro de Toribio Pacheco que hemos publicado, Cuestiones Constitucionales,
a pesar de presentarse como un libro de legislación, es también un libro de la realidad nacional. Es un equivalente de los 7 ensayos de Mariátegui, ¿no es cierto?, pensado en el siglo XIX. Si Toribio Pacheco habría nacido en Europa o en Estados Unidos, sería tan famoso como Alexis de Tocqueville. ¿Por qué? Porque Toribio Pacheco hace un diagnóstico de por qué razón el Perú no fue un país próspero, a diferencia, digamos, de los Estados Unidos. Además, este texto, Cuestiones Constitucionales, esta es una nueva reimpresión que tenemos, lo que hace es detectar los defectos, por ejemplo, de carácter electoral, que podían determinarse o presentarse en el siglo XIX, y es una versión completa, porque incluso se ha tomado del Heraldo de Lima, ¿no es cierto?, aspectos, páginas que faltaban y han sido integradas en este libro Cuestiones Constitucionales. Interesante, doctor. Y además de ese libro, ¿tenemos otros libros en esta colección? Tenemos otro, por ejemplo, que es el curso de Derecho Constitucional del profesor José Silva Santisteban. El profesor Silva Santisteban era un autor prolífico en el siglo XIX, tenía un curso de Derecho de Gentes, un curso de Derecho Civil, y además manuales de gramática. Bueno, y este es un curso de Derecho Constitucional donde aspectos como, por ejemplo, el derecho al sufragio están desmenuzados en mucho detalle y que nos ayudan a comprender cuáles son los derechos constitucionales actuales, es decir, para poder entender, por ejemplo, la historia del sufragio, que en actualidad es secreto, pero es también universal, es personal. Aquí lo que vemos en el libro de Silva Santisteban es un estudio de sufragio que en esa época se discutía si debía ser directo o indirecto. Ojo, en Estados Unidos, por ejemplo, es indirecto, ¿no? Es decir, había la posibilidad de que se estableciera un sufragio no personal, sino, por ejemplo, familiar, o que no fuera el sufragio secreto, sino que fuera público. Entonces, aspectos de esa naturaleza son examinados en este libro de José Silva Santisteban, ¿no? Esta colección, sin lugar a duda, es un valioso aporte del Centro de Estudios Constitucionales. Recientemente, el Centro de Estudios Constitucionales ha participado en la Feria Internacional del Libro, donde se presentó la Constitución peruana comentada. ¿Podría comentarnos sobre este libro, la importancia? Naturalmente, bueno, mencionaba que en esta colección de clásicos del constitucionalismo, ¿no es cierto?, libros publicados con motivo de la cercanía del Bicentenario, el último que hemos publicado es de Luis Felipe Villarán, La Constitución Peruana Comentada. Es un estudio de la Constitución de 1860 por el padre de Manuel Vicente Villarán, un profesor de Derecho Constitucional en San Marcos, y que también trae información sumamente valiosa, que no solamente uno puede pensar que son asuntos vinculados al pasado, pero no tiene idea cómo tienen, por ejemplo, importancia en la actualidad. Hay un análisis, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención acerca del jurado, la conveniencia de los pros y los contras del jurado. Por ejemplo, descartan de todo plano Luis Felipe Villarán el jurado en materia civil, pero está de acuerdo en la instalación del jurado criminal, pero siempre y cuando entonces sea neutral, sea imparcial y no como había ocurrido antes con el llamado jurado para juicios de imprenta, problemas de difamación a través de la prensa, que por lo visto en el siglo XIX solo existía esa clase de jurado, pero era parcializado. Bueno, en la Feria del Libro, el Centro de Estudios Constitucionales estuvo presente. En efecto, se hizo una presentación con acreditados estudiosos como Cristóbal Aljovín, por ejemplo, como Marco Janampa, como Edgar Carpio, y viceministro de Justicia. Bueno, esperamos que esta colección no acabe. Tenemos ciertas dificultades de carácter presupuestal que esperamos superar, pero estimamos de que vamos a publicar, por ejemplo, un debate en torno a la pertinencia o no de la monarquía en el Perú, y también el famoso debate que aparece en distintos textos, por ejemplo, de autores como José Faustino Sánchez Carrión o Luna Pizarro, acerca del sistema unitario o el sistema federal de gobierno.
¿no? Doctor Carlos Ramos, muchas gracias por esta entrevista, por darnos a conocer la importancia del centro de estudio y las labores que desempeña. Hasta la próxima. Muchas gracias, pero además quería señalar de que nuestro interés es publicar otros libros vinculados a la protección de los derechos fundamentales. En ese sentido hemos publicado, ¿no es cierto?, la edición peruana de un comentario a la Convención Americana de los Derechos Humanos por los estudiosos más importantes de América Latina. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta aquí la presente edición de Tus Derechos. Hasta la próxima.